Científicos y tecnólogos desde la cuna. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento científico y tecnológico a lo largo de la infancia? ¿Cuánto de ese pensamiento ya está presente en los primeros años de vida? ¿Y cuánto depende de la enseñanza? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos acerca de la formación del pensamiento científico y tecnológico en la niñez. Analizaremos estos procesos considerando los aportes de la pedagogía, la didáctica, la psicología y la neurociencia. Una serie de estudios llevados a cabo en los últimos años muestran que algunas nociones del pensamiento científico ya están presentes desde que somos muy pequeñitos. Por esto, ciertos investigadores argumentan que somos científicos desde la cuna. Y lo mismo podríamos decir sobre el pensamiento tecnológico. Sin embargo, las investigaciones muestran que aunque los niños manifiestan desde muy pequeños capacidades de un pensamiento científico, estas no se desarrollan y se profundizan sin una enseñanza. Requiere de ejercitación y práctica a lo largo de varios años. Nuestras capacidades no se desarrollan en forma espontánea, ni se dan naturalmente. Por el contrario, padres, docentes y adultos desempeñan un rol central en la promoción de la ciencia. Debemos de despertar esa curiosidad en los niños, proporcionarles experiencias, apoyarles sus intentos de aprendizaje, regulando la complejidad y la dificultad de las tareas y ayudándoles a hacer conscientes sus ideas y procesos de pensamiento. Jean Piaget argumentaba que el pensamiento del niño preescolar era justamente lo opuesto al pensamiento científico. Nos menciona que los niños de esta edad eran irracionales, ilógicos, precauciales y limitados al aquí y al ahora. Sin embargo, gracias a las investigaciones acerca del desarrollo cognitivo en la infancia, sabemos que estas ideas son equivocadas, pues los niños de preescolar ya tienen un pensamiento teórico intuitivo. Este se trata de representaciones estructuradas y causales sobre su entorno y muchas veces son abstractas, similares en muchos sentidos a las teorías científicas, pues buscan dar cuenta de sus observaciones sobre la realidad de manera coherente. Los niños van construyendo su conocimiento sobre el mundo mayormente a través del juego. El juego infantil se parece mucho a la experimentación en las ciencias y tecnología. Científicos como Schultz, desde el 2011, han probado que bebés de 11 meses muestran ser capaces de evaluar dos hipótesis alternativas dependiendo de la evidencia que tengan disponibles. A partir de esta, son capaces de tomar decisiones y si sus hipótesis no lo satisfacen, crean más. En un pensamiento más tecnológico, Kofkin observó que niños de 2 a 4 años buscan patrones y regularidades que les permitan resolver un problema técnico, dando varias soluciones alternativas. Existe un programa titulado Designing Minds, que significa mentes para diseñar, que se organiza alrededor de 4 pilares. Un mundo diseñado donde incluyen la exploración de artefactos y los usos de estos, la resolución de problemas, apuntando a que los niños aprenden a planificar modos de resolver un desafío de manera cada vez más sistemática, a través de un diseño y la construcción de dispositivos que cumplan un fin determinado. A partir de esto, los investigadores deducen que los niños de jardín de infantes ya son capaces de participar en forma activa en un proceso de planeación, construcción, proposición, inventos y colaboración en el diseño de soluciones de manera cada vez más reflexiva y consciente a medida que avanzan en su escolaridad. Las capacidades científicas y tecnológicas de los niños de edad escolar despliegan rudimentos de pensamiento científico y tecnológico. Pero ¿por qué suceden estas capacidades a medida que los chicos crecen y entran a la escuela primaria? Los investigadores han demostrado que si una enseñanza que es intencionalmente desarrollada, en primeras veces es rudimentaria, pero dependiendo de la evolución va mejorando y se vuelve más compleja a medida que los niños crecen, como veremos más adelante, hasta llegar a cierto límite. Como ya se mencionaba anteriormente, se lleva a cabo el estudio
de un grupo de entre primer año y segundo en la realización de experimentos. Para esto los investigadores observan que la mayoría de estos niños eligen un experimento, el cual para ellos es pues correcto, y para poder respaldar su elección dan argumentos, y para esto propusieron los propios niños un experimento que es el averiguar si un oso hormiguero tenía buen o mal sentido del olfato. Para la realización de este experimento, los niños colocaron la comida lejos y observaron si el oso hormiguero podía detectar su olor. Y bueno, los investigadores dicen que a los niños a estas edades pues son capaces de diferenciar experimentos que le permiten pues dar evidencias de lo que son para poder respaldar o para saber si estaban en lo que ellos creían o pensaban, y pues así poder ver si sus hipótesis son válidas. En este estudio también los autores investigaron que a esta edad los niños podían entender la diferencia entre experimentos que pueden responder ante sus dudas o preguntas. Y bueno, para esto los niños a esta edad hacen una mezcla de dos tipos de pensamiento. Bueno, esto es lo que los investigadores pues muestran. Y ellos dicen que los niños pequeños por lo general experimentan más como ingenieros que como científicos. Es decir, pues realizan experimentos más por el efecto que puede producir dicho experimento a experimentos que les permitan comprender lo que no conocen, lo que está más allá de lo que piensan. El pensamiento científico involucra un nivel de reflexión consciente sobre el proceso de construcción de conocimiento, que los niños de 6 y 7 años aún no demuestran. Art y Janicovich dicen: si se trabaja intencionalmente, el proceso de coordinación de las teorías y las evidencias, se pueden lograr avances en los niños desde el preescolar. De lo contrario, si no se trabaja, no suele ocurrir en el nivel de conocimiento consciente y de control explícito. Cuando los niños llegan al preescolar y a los primeros años de primaria, traen consigo un conjunto de saberes y capacidades muy ricos para seguir avanzando en la construcción de la mirada científica del mundo. Es necesario el apoyo de un guía, puede ser educador, maestro, papás, etc. Empezar temprano, el papel de la enseñanza. Los niños desde pequeños muestran capacidades e ideas acerca del mundo, que podrían considerarse base del pensamiento científico y tecnológico, o también llamadas capacidades protocientíficas. El pensamiento científico y tecnológico se desarrolla de manera espontánea, por lo cual las ideas de los niños están muy arraigadas a las experiencias de la vida cotidiana o de su contexto, pero en muchos casos son incorrectos, o desde el punto de vista científico son ideas ingenuas, concepciones alternativas o, en inglés, misconception. Es necesario, desde los primeros años de escolaridad, desafiarlos y enriquecer sus ideas, para que tengan logros posteriores, tanto en términos de aprendizaje conceptual, el de ideas científicas, como el de las actitudes que desarrollen. Es muy común encontrar que a algunos fenómenos naturales se les asignan características como sentimientos o intenciones. Cuando dicen, el sol está cansado y por eso se fue a dormir, es un claro ejemplo. Los niños le dan diferentes significados a una sola palabra, pero esto a veces dice lo contrario a lo que dice la ciencia. En las actividades de tecnología, los niños pueden justificar las acciones complejas y las básicas, generando criterios y explicaciones. Otra característica del pensamiento infantil es que se les facilita observar lo sencillo, como los cambios en las apariencias. Sin embargo, se les dificulta cuando algo no es tan evidente.
Las ideas de los niños se pueden vincular con ideas de enseñanza formal, como las científicas. Cabe aclarar que estas no siempre van a reemplazar sus ideas originales. Siempre tienen presentes estas ideas y las vinculan para utilizarlas dependiendo del lugar en el que se encuentren. Enseñar a los niños ciencia desde pequeños ayuda a que reconozcan estas ideas por deducción y a conocer cómo ven el mundo, desafiándolos para que participen en experiencias que enriquezcan su conocimiento. Todas estas ideas van a ir creciendo y ellos conociendo, de modo que, gracias a estas experiencias, pueda tener ideas basadas en teorías que le ayudarán a entender y actuar en el mundo que les rodea. ¿Y qué pasa con las capacidades protocientíficas? Las capacidades protocientíficas son hipótesis que el método científico aún no ha demostrado adecuadamente. Están en espera de nuevos hechos o investigaciones. Estudios han demostrado que, cuando no existe una enseñanza que ayude a desarrollarlas, estas capacidades protocientíficas tienen limitaciones importantes. Por ejemplo, si bien cuando describimos cómo los niños aprenden experimentando y poniendo a prueba sus ideas mediante experiencias y observaciones, los estudios muestran que el desempeño de los niños en actividades experimentales se caracteriza por la generación de experimentos no controlados. Por otra parte, los niños de edades tempranas tienen la capacidad de sacar conclusiones a partir de evidencia. Las investigaciones muestran también que tienen una inclinación fuerte hacia interpretar las evidencias en función de sus teorías iniciales o ignorando directamente aquellos resultados que les parecen sorprendentes. Estas dificultades aparecen también en el pensamiento adulto, es decir, que la evolución de estas capacidades tiene un techo que, en ausencia de la enseñanza, no se traspasa nunca. Una parte importante del desarrollo del pensamiento científico tiene que ver con que los alumnos puedan hacer cada vez más conscientes tanto de sus ideas como los caminos por los que llegaron a determinadas conclusiones, haciéndose dueños de su propio proceso como aprendices. La construcción del pensamiento científico y tecnológico no se da de la noche a la mañana. Las investigaciones demuestran que, cuando los niños participan de prácticas científicas y tecnológicas durante un tiempo prolongado, en meses o años, van mejorando sus estrategias de experimentación e interpretación y sus capacidades de diseño de procesos y artefactos. Con el tiempo, los niños comienzan a proponer preguntas para la investigación y problemas propios para resolver. Comienzan a proponer explicaciones. Las capacidades científicas y tecnológicas se refinan y profundizan con el tiempo, en tanto los niños tengan oportunidades sostenidas de aprendizaje. Para ello es importante desarrollar estas capacidades desde la cuna, desde que están pequeños. Pero, ¿qué características deben tener esas oportunidades de aprendizaje? ¿Qué tipos de actividades y propuestas de enseñanza favorecen la construcción del pensamiento científico y tecnológico en la infancia? ¿Cuál es el papel de los docentes en ese camino de aprendizaje? De eso justamente se ocupará el siguiente capítulo. Esperamos el video haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente tema.